Hola, buenos días. Mi nombre es David Monge, soy director y profesor de formación vial, entre otras muchas cosas. Lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida y las gracias por haberme elegido a través de mi canal en DMC Formación para esta exposición acerca de la conducción tras un daño cerebral. Información muy importante para muchos y muy serio e incluso peligroso por el riesgo que puede conllevar. En esta exposición os mostraré todo lo relacionado con la conducción tras esta lesión. Hablaremos de la legalidad, que regula lo relacionado con la conducción tras los daños cerebrales, los tipos de daños cerebrales más comunes e incluso las afectaciones que estos daños producen, los consejos prácticos para una conducción con seguridad, incluso mi propia experiencia. Y sí, efectivamente, digo mi propia experiencia, pues yo también padecí un daño cerebral en 2016, de que con mucho esfuerzo y ayuda puedo estar ante vosotros dispuesto a colaborar para hacer un camino más fácil y seguro a todo aquel que haya sufrido un daño cerebral, tanto al propio afectado como a los familiares. Para lo que es indispensable, primero hacer ver la realidad individual y capacidades de cada afectado por daño cerebral en este preciso instante, en el momento actual. Una vez que se ha concienciado de sus capacidades y asesorados por profesionales neuropsicólogos o neurólogos, y como vivimos en una sociedad, lo principal es conocer la legislación y saber qué dice al respecto de la conducción y también de los casos médicos e impedimentos, limitaciones y restricciones respecto al daño cerebral. Empezaremos con las normas generales, obligatorias respecto a la conducción. En la ley de tráfico nos regula las normas generales de comportamiento en la conducción de manera que nos obliga a no entorpecer ni causar peligro, perjuicios o molestias. Al igual que conduciendo, se debe utilizar el vehículo con precaución, atención y diligencia, que significa esmero o cuidado, y del latín con amor, para evitar todo daño, no poner en peligro a uno mismo ni al resto de usuarios. También nos dicen que el conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo. Debe adoptar las precauciones necesarias para la seguridad. También está obligado a mantener su libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garantice su seguridad y la de los demás usuarios de la vía. Si pasamos a leer el Reglamento General de Conductores, también nos dice se deberá conducir para evitar todo daño propio o ajeno y que queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente, que significa con falta de cuidado, o de modo temerario, que significa con excesiva imprudencia. Para lograr esta seguridad, la Jefatura de Tráfico podrá declarar la pérdida de vigencia del permiso de conducción siempre que no se mantengan los requisitos exigidos cuando nos sacamos el carnet de conducir, los conocimientos o las habilidades o actitudes psicofísicas, o se hayan perdido las exigidas. Para aplicar y cumplir todo esto, existe un cuadro que enumera las enfermedades y discapacidades que inhabilitan para conducir, que mediante los test psicotécnicos, cuando se renuevan los permisos, se deberían localizar dichas afectaciones para autorizar, limitar o cancelar la posibilidad de conducir. Pero para garantizar la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal con discapacidad en el modo de conducción, se consiguen unas adaptaciones o restricciones o incluso unos tiempos de espera mínimos tras algunas afectaciones o enfermedades, o unos tiempos de vigencia más cortos para renovar el permiso y con estos métodos garantizar la seguridad de todos, que es lo más importante. Aquí tenemos unos ejemplos de adaptaciones en vehículo para conseguir una accesibilidad universal a la conducción. Gracias a estas adaptaciones se supera lo determinado en el cuadro de enfermedades y discapacidades que inhabilitan para conducir de modo ordinario. Este cuadro de 14 hojas que está en el Reglamento General de Conductores, anexo 4, nos muestra las afectaciones o enfermedades que influyen o limitan la conducción con seguridad, empezando por la capacidad visual, capacidad auditiva, el sistema locomotor, o sea, la movilidad, sistema cardiovascular, refiriéndose a producir limitaciones de actividad física por ocasionar fatiga, palpitaciones, disnea, dolor anginoso, trastornos hematológicos en la sangre, como el cáncer, deficiencias de coagulación, etc. Sistema renal, o sea, del riñón, como trasplantes o diálisis, etc. Sistema respiratorio, dificultades para respirar, apnea obstructiva del sueño, enfermedades metabólicas y endocrinas relacionadas con hipoglucemia, tiroides, diabetes. Sistema nervioso y muscular, que afecte las funciones motoras, sensoriales o de coordinación. Aquí también se incluyen las epilepsias. Trastornos mentales y de conducta, como trastornos cognitivos, déficit de atención, demencia, alucinaciones, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo y una larga lista de afectaciones. Y también los trastornos relacionados con sustancias, como dependencia, abuso de alcohol, drogas o medicamentos, o trastornos inducidos por su consumo. También la actitud perceptivo-motora, como estimación espaciotemporal, mantener trayectorias, tiempos de respuesta, organización espacial. Y también, por último, otras causas no incluidas en todo lo anterior y que genere una incapacidad para conducir con seguridad.
Después de ver lo que puede afectar a una conducción y no debe estar afectado para la obtención o ampliar la vigencia del permiso de modo ordinario, se muestra la posibilidad de conducción con esas afectaciones aplicando o cumpliendo las adaptaciones, restricciones o limitaciones, tanto en la persona como en el vehículo o en la circulación para la obtención y vigencia, pero en modo extraordinario. Como por ejemplo, en algún caso, se prohíbe la conducción durante unos tiempos establecidos y además de renovar la vigencia del permiso cada menos años. Lo primero que tenemos que hacer con estas 14 hojas es buscar cuál es la causa principal que produce un daño cerebral o sus afectaciones. En principio, he agrupado las enfermedades o sucesos que causan un daño cerebral en 3 tipos: enfermedades neurodegenerativas, enfermedades infecciosas y enfermedades o accidentes cerebrovasculares. Las enfermedades neurodegenerativas existe como primer ejemplo el Alzheimer. Es una enfermedad que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales y tiene como síntomas más evidentes que se pierde la capacidad de contemplar, de planificar, de racionalizar, de organizar e interactuar con su entorno. Otro ejemplo de enfermedad neurodegenerativa es el Parkinson. Es una enfermedad progresiva del sistema nervioso. Los síntomas comienzan gradualmente. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución de movimientos. Y como último ejemplo de enfermedades neurodegenerativas son el grupo de enfermedades de la neurona motora. Son progresivas también. Se destruyen las neuronas motoras, tanto las superiores a nivel cerebral como las inferiores a nivel de la médula espinal. Son las células que controlan la actividad muscular voluntaria esencial y ocasionan desde debilitamiento muscular, incapacidad del movimiento, rigidez de los músculos, hiperreactividad de los reflejos con sacudidas, tics incontrolables, que se llaman fasciculaciones, y también que afecta a muchas otras funciones del paciente, no solo a la motora, sino a la respiración o a la nutrición o la función social y psicológica, por lo que finalmente tiene una influencia notable y severa a la hora de conducir. Tanto el Alzheimer, el Parkinson y las enfermedades de las neuronas motoras son afectaciones que no tienen cura a día de hoy y son degenerativas, o sea, continuas y progresivas. Por otro lado, podemos encontrar daños cerebrales adquiridos relacionados con enfermedades infecciosas, como son por ejemplo meningitis o encefalitis, que son producidas por hongos, virus o bacterias, y pueden traer como afectaciones y secuelas la parálisis, hemiplegia, síndrome epiléptico, deterioro cognitivo, etc. Y por último, tenemos las enfermedades o accidentes cerebrovasculares que se han producido por la falta de riego sanguíneo en alguna zona del cerebro y causa la muerte de esa parte que no recibió el oxígeno y los nutrientes adecuadamente. Hay 2 motivos para que la sangre nos llegue correctamente. Por un lado, la rotura y derrame de una arteria cerebral, que es conocido por los nombres hemorragia cerebral, derrame cerebral, ictus hemorrágico, y por otro lado, taponamiento de arteria cerebral llamado accidente isquémico, ictus isquémico, infarto cerebral, y puede ser producido por un émbolo, un coágulo, un trombo, el colesterol o incluso un tumor cerebral que tapone o aplaste la arteria e impidan el paso de la sangre. Una vez que sabemos las afectaciones o enfermedades que producen el daño cerebral, acudimos a la legislación, al cuadro del reglamento donde vienen recogidas todas las afectaciones y lo necesario saber en cuanto a restricciones y adaptaciones. Por lo que los daños cerebrales producidos por enfermedades neurodegenerativas e incluso las enfermedades infecciosas nos encontramos con la parte del cuadro de las enfermedades del sistema nervioso central, que es donde están recogidas así de modo general. Nos indican que cuando se padece una enfermedad de este tipo y nos afecta o disminuye nuestras funciones cognitivas, motoras, sensitivas, sensoriales, de coordinación o movimientos anormales de alguna parte del cuerpo, es necesario presentar un informe del neurólogo mediante el cual, y a criterio facultativo, de modo extraordinario, se podrá obtener el permiso o renovación del mismo con una vigencia máxima de 5 años. En el caso de enfermedad cerebrovascular producidos por anoxia, o sea, falta de oxígeno en las células, por no llegar al riego sanguíneo del cerebro, tenemos estos resultados más específicos. Ictus isquémico, falta de riego y oxígeno por taponamiento. Tenemos que estar 6 meses sin síntomas neurológicos, al menos para conducir, y nos darían la vigencia del permiso durante 1 año. Y pasado 3 años sin síntomas, la vigencia puede aumentar de 1 a 5 años según criterio facultativo. Los accidentes que son isquémicos recurrentes no son aptos para la conducción directamente. Por otro lado, tenemos las hemorragias cerebrales, que es la falta de riego y oxígeno por derrame o sangrado. En este caso, tras 12 meses sin secuelas, nos dan una vigencia de 1 año en el permiso y tras 3 años sin ninguna secuela, la vigencia de 1 a 5 años a criterio facultativo. En todo caso, se solicita informe del neurólogo, donde se especifique que no hay secuela importante o que muestre una estabilidad clínica. Si impide la conducción en el informe, no hay renovación hasta que se produzca una evolución y mejora de las secuelas y afectaciones.
A este tipo de restricciones o adaptaciones para la obtención o renovación del permiso de conducir, tan solo por producirse la falta de riego, puede unir la restricción por las secuelas en el resto del cuerpo que produjo esa enfermedad o la falta de riego en alguna parte del cerebro. Por ejemplo, de modo amplio, las afectaciones en la arteria cerebral anterior pueden afectar a la actitud perceptivo-motora, estimación del movimiento, coordinación visomotora, tiempo de reacción múltiples, o el sistema nervioso y muscular, epilepsias, alteraciones del equilibrio, funciones motoras, sensitivas, la coordinación. Si la afectación fuera en la arteria cerebral media, se podría haber afectado el sistema locomotor, la movilidad implica manejo de los mandos, posiciones atípicas o fatigosas, y también afectaría la capacidad visual, la agudeza visual, campo visual, diplopía o visión doble. Y si fuera la arteria cerebral posterior, podría estar afectada la pérdida de visión en mitad del campo visual, trastornos mentales y de conducta, delirio, demencia, trastornos cognitivos, trastornos de ánimo, trastornos del sueño, esquizofrenia, control de impulsos, trastornos de personalidad, déficit de atención, comportamiento perturbador. Hasta aquí todo lo nombrado es a modo genérico y podría ser muy diferente para cada afectado. Y ahora voy a entrar más en mi terreno de la formación vial y la conducción, y comenzaré con la gran cantidad de funciones y habilidades entre las físicas y las cognitivas que son necesarias para realizar una conducción con seguridad y de modo correcto y legal. Por ejemplo, la habilidad de recordar información y aprender, organizar, planear y resolver problemas, concentrarse, mantener y distribuir la atención, entender el lenguaje, reconocer o percibir correctamente el ambiente, incluso realizar cálculos, entre otras funciones. Cuando llevamos conduciendo tiempo desde que nos sacamos el carné, no somos conscientes de la cantidad de habilidades y circunstancias que dominamos y resolvemos porque lo hacemos automáticamente debido a nuestro aprendizaje. Pero puede suceder que tras el daño cerebral se pierde gran cantidad de habilidades y funciones cognitivas, como la concentración, resolución de problemas, velocidad de respuesta, etc., y con todo ello causando un peligro absoluto en el manejo del vehículo, tanto para uno mismo como para el resto de usuarios de la vía. Por ello, quienes acuden a un centro de rehabilitación para el daño cerebral tienen una gran ventaja, pues se informan de las posibilidades legales de conducción en base al cuadro que antes comenté, y a la vez se puede realizar, cuando considere oportuno el neuropsicólogo, una conducción en un simulador con una semejante a la conducción muy parecida a la real, con la que podemos ver, sin ningún riesgo, cómo actuaríamos realmente a los mandos de un coche, y en ese momento demostrarnos a nosotros mismos nuestra capacidad de conducción. En ocasiones hay personas que padecen de anosognosia y no son conscientes de su afectación neuronal ni de sus limitaciones, por lo que es fundamental que sea consciente de su estado para evitar riesgos y pueda mejorar. Para ello quizá lo mejor el simulador. Sé que muchos pensaremos que es un ordenador y no es lo mismo que la realidad, pero creo que en base a la experiencia y formación del neuropsicólogo no se aleja demasiado de la realidad su consejo en cuanto a la conveniencia de nuestra conducción. Aún así, si no estamos convencidos, lo ideal y necesario sería acudir a una autoescuela y realizar unas prácticas de conducción para ver en una situación real nuestra respuesta ante todo lo que hay que tener en cuenta conduciendo. Como resumen y en consecuencia de todo lo que hemos visto hasta ahora, voy a explicar paso a paso cómo será el proceso correcto desde que padecemos un daño cerebral adquirido hasta llegar a realizar una conducción propia y de modo autónomo. Pues lo primero, tras padecer el daño cerebral, será evidentemente un tiempo de espera, que como hemos visto en algunos casos son necesarios unos tiempos mínimos, tras no padecer secuelas recurrentes. Y por supuesto, aprovechamos ese tiempo de espera para realizar una rehabilitación tanto física como neurocognitiva incluso, si fuese necesario, siguiendo los pasos aconsejados por nuestro neurólogo o neuropsicólogo. Y evidentemente, utilizaremos un transporte alternativo a nuestra propia conducción. Durante este tiempo de espera y rehabilitación se puede incluir la práctica en un simulador, mediante el cual veremos cómo nos encontramos y cómo evolucionamos poco a poco, gracias a la rehabilitación. Después del tiempo de espera y realizada la rehabilitación que crea conveniente nuestro médico, éste realizará un informe basándose en todas las pruebas que nos realizaron, tanto en rehabilitación como nuestra actitud en el simulador, en la que nos aconsejará o continuar con nuestra rehabilitación para perfeccionar un poco más nuestras capacidades necesarias para la conducción, o poder acudir a una práctica con profesionales para realizar conducción real, acompañado con un profesor de formación vial en un vehículo especial con doble mando, en el que el profesor tendrá control absoluto del vehículo en caso de que sea necesario. Aquí será donde nosotros mismos veremos cómo estaríamos decapacitados en la vida real para conducir y nos daremos cuenta, siguiendo el consejo del profesional, si es necesario añadir un tiempo de espera, rehabilitación, prácticas añadidas para un reaprendizaje.
En este momento será cuando podamos entregar el informe médico neurológico o neuropsicológico a la DGT o al centro psicotécnico que enviará dicho informe a la DGT también, para que aquí los médicos asesores especialistas de la unidad de programas de aptitud psicofísica evalúen todos los informes recibidos, llegando incluso, si fuera necesario, a citar particularmente al usuario en concreto. Una vez que hayan tenido todo en cuenta, tomarán la decisión necesaria para cada caso, o bien darán nuevas fechas de vigencia al permiso extraordinario, o tal vez asignen unas adaptaciones o incluso limitaciones precisas para poder otorgar dicho permiso, con lo que sería necesario nuevamente prácticas con profesionales para aprender la conducción con las adaptaciones o limitaciones que nos hayan propuesto, lo que podrá suponer una nueva espera hasta dominar perfectamente las adaptaciones e incluso una rehabilitación para dicho aprendizaje. Y finalmente, tras todo este proceso, tras nuestra espera, nuestra rehabilitación, nuestras prácticas con profesionales, un reaprendizaje, habremos llegado a nuestra conducción propia. Enhorabuena. Bueno, y ahora voy a comentar las claves para una conducción con seguridad. Lo ideal es mirar siempre a lo lejos en busca de las señales, el tráfico, las circunstancias que vendrán con suficiente distancia para que dé tiempo a prepararse, tomar decisiones, actuar, corregir, dar respuesta a todo suceso correctamente y con seguridad. Controlar nuestro entorno, observar todos los retrovisores con regularidad, incluso los ángulos muertos. Mantener distancia de seguridad. Al menos hay que mantener 3 segundos entre el coche y nosotros. Y también realizar una conducción preventiva, anticiparse a los posibles sucesos y pensar con un poco de desconfianza. Y lo que es importante es una atención constante a la conducción. Es lo único en lo que hay que pensar estando dentro del vehículo. Y finalmente os voy a contar mi propia experiencia y cómo me apañé yo. Tras mi daño cerebral estuve sin conducir todos los meses que me dijeron obligatorios, a pesar de que mi neuropsicóloga en el informe me vio capacitado para la prueba del simulador. Claro que con calma, paciencia y atención máxima al volante cuando comencé. Pues gracias a mis profesiones anteriores, profesor, conductor de autobús, y mi formación y experiencia sabía dónde se encontraba el peligro y dónde había que prestar más atención. Aunque a pesar de todos estos conocimientos que yo tenía, me daba cuenta que no era el mismo conduciendo. Se me escapaban algunos detalles, para lo cual me abastecía de todo lo posible para buscar soluciones a los defectos y problemas que veía. Por ejemplo, el de desconocer las rutas o trayectorias para ir a los sitios. Súper necesario, Google Maps, que incluso para su uso tuve previamente que hacer pruebas y usarlo para aprender nuevamente a manejarlo. La fatiga, tras permanecer un rato conduciendo, lo que en alguna ocasión me hacía estar impulsivo, por lo que siempre procuraba estar descansado al máximo, no hacer grandes rutas y si era necesario me detenía en muchas ocasiones. No poder anticipar con suficiente velocidad las decisiones en cuanto en qué calle girar, pues me pasaba de largo en vez de hacer una maniobra brusca y más adelante hacía un cambio de sentido. Y me surgía un inconveniente, me ponía más nervioso y me costaba buscar solución, para lo cual me mentalizaba a darle importancia necesaria a los sucesos. Emocionalmente, recuerdo una vez que me entró miedo de conducir y yendo en marcha mi cabeza se puso a pensar cosas irracionales en cuanto a posibilidad de tener accidentes, con lo que paré inmediatamente, respiré profundo y me dije a mí mismo que no era racional mi pensamiento. Así que me calmé y reanudé el camino. Notaba que me acercaba de más a la izquierda del carril y tenía que prestar atención para ir centrado en el carril. Alguna vez veía por qué calle iba conduciendo y no recordaba cómo había llegado allí, y me asustaba incluso. Google Maps indispensable. En lo cotidiano de mi vida, herramientas esenciales. El calendario de Google fue súper necesario para no olvidar citas médicas en las que yo necesitaba apuntar todo lo que tenía previsto decir. Los llenaba previamente según me daba cuenta de mis síntomas para no olvidar nada. Eventos a los que quería acudir también apuntaba, fechas importantes, cumpleaños, bueno, de todo. También utilizaba el bloc de notas. Igualmente de manera digital en el móvil, pero como todo lo anterior necesité de entrenamiento para poder hacer lo esencial. Siempre escribía y leía lo escrito y volvía a reescribir hasta estar conforme con la manera de expresar que tenía, aunque anteriormente tuve la típica libreta. Por otro lado, también una cosa muy importante es la grabadora de audio, pues lo aprendí de ver a compañeros en CEADA con una cámara de vídeo colgada al cuello, donde posteriormente veían la grabación para recordar. Yo procuraba grabar mis consultas médicas, por ejemplo, para escuchar nuevamente con calma los tratamientos, soluciones y consejos. Yo siempre he procurado ser autónomo en todo momento, aunque me costase mucho hacer las cosas por mis limitaciones. Siempre me he esforzado para no tener que depender de nadie, siempre con la seguridad ante todo, por supuesto. He creído que es como si hubiese vuelto a nacer y nuevamente tenía ante mí un aprendizaje. Así que pensé que tenía dos caminos, quejarme y empeorar, pues se añadía un mal emocional al físico, o aprender, mejorar, buscar trucos, practicar, hacerlo mal, nuevamente probar, intentar y volver a intentar hasta hacer las cosas bien.
No significa que no haya pasado malos momentos y haya necesitado el apoyo profesional. Siempre he confiado en sus estudios y experiencia. Incluso hemos hecho amistad en algún caso. Y hay algo en lo que siempre he confiado, en la neuroplasticidad del cerebro y la posibilidad de reaprender gracias a ella. Nos parecerá algo lento, pero es un trabajo necesario, el querer aprender nuevamente, probar, confundirnos y volver a probar, y no rendirnos jamás, porque nuestro futuro depende mayoritariamente de nosotros. Bueno, si tenéis alguna duda y queréis hacer algún comentario, está abierto a responder cualquier duda que podáis tener. Una cosa muy importante es daros las gracias por vuestra atención y compañía, y lo que os digo es que, en base a mi experiencia, que confiéis en vuestra mente y en vuestro cuerpo, que tengáis paciencia y no os rindáis, utilizar la motivación y la acción. Muchas gracias.